Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, Joe Biden hablando en la Casa Blanca. Nos vamos a ir hasta allí enseguida porque, entre otras muchas cosas, se está hablando del techo de deuda y se está hablando también de lo que no se ha acordado. Esta mañana Kevin McCarthy, el congresista republicano, dijo que sí que había acuerdo y que se iba a cerrar hoy, que no estaba cerrado entero, pero que antes de la noche se iba a cerrar. No parece que haya sido así. Vamos a ver si podemos irnos hasta la Casa Blanca. Vamos a ver si podemos escuchar al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, que en realidad, en lo que está en el día de hoy, no era para hablar del techo de deuda, porque las cosas como son. Para hablar del techo de deuda está delegándolo todo en un equipo porque no quiere salir en la foto con McCarthy. Pero está el presidente norteamericano hablando ahora mismo de la nominación del general Charles Brown Jr., que será el próximo jefe del ejército, y en esa nominación ahí lo tienen. Bueno, pues amén de esto, está hablando de muchas otras cosas y sobre todo de las dificultades y de los retos históricos, dice, que está enfrentando Estados Unidos, particularmente por esa guerra en Ucrania contra Rusia y contra, en realidad, económicamente hablando, y puede que al final militarmente también, contra China. Escuchamos a Joe Biden, escuchamos al presidente estadounidense. The better suited or more qualified to lead our force through the challenges and responsibility ahead. I look forward to having you at my side, advising me as the next chairman and helping keep the American people safe. And thank you all, and thank all the military in the audience here. Thank you for your service, and thank your families as well. And may God protect our troops. Thank you. Bueno, pues con esto le nombra y da la mano, como bien ven ahí. Estaba hablando también sobre la reconstrucción de Ucrania, sobre lo que está por venir. Enseguida les vamos a dar los detalles. Vamos a hablar de todo esto y vamos a mirar evidentemente a lo que está ocurriendo en el día de hoy. Si me permiten, vamos a empezar por los principios. Más allá de Estados Unidos, Rusia en el día de hoy ha visto cómo su primer ministro ha vuelto a Moscú desde Pekín, algo entristecido. ¿Por qué? Porque querían cerrar un acuerdo sobre el que quizás sea el mayor proyecto de gas natural en toda Asia, uno de los mayores del mundo. Estamos hablando de un gasoducto con el que, en teoría, Rusia, inicialmente cuando empezó la construcción, pretendía diversificar. Pero claro, al haber desviado ya todo lo que tiene hacia China, o gran parte de lo que tiene hacia China, para suplir el asunto de que Europa ya no le demande ese petróleo, más allá de que Europa acabe haciendo encaje de bolillos para encontrar el mismo petróleo por otro lado, pero decía, Rusia ya ha desviado ese flujo. En concreto ahora estamos hablando de gas, no de crudo. Y entonces ya tenía en marcha la construcción de otro gasoducto, el Siberia 2, y este es el problema que tiene, que no consigue que China termine de cerrar el acuerdo. Está desesperando a Rusia esa forma que tiene siempre paciente o tradicionalmente paciente China de ir negociando y de cerrar los acuerdos. De hecho, Pekín está impulsando una negociación muy dura y Moscú lo que quiere es un nuevo oleoducto chino-ruso a través de Mongolia. Insisto, están buscando salidas para ese gas que enviaba a Rusia hacia Europa y que ahora ya no lo hace. El problema de Moscú, que Pekín está tardando mucho, y para ellos es un socio económico crucial, y les decía, no tiene mucha prisa en ir participando en este acuerdo del gas, en tanto que ya se ha producido un incremento espectacular de la demanda energética. Ahora mismo China es el mayor demandante de crudo del mundo, y en cuanto al gas ya tiene un acuerdo privilegiado también con Rusia. Y entonces se lo está tomando con mucha calma. Esto está desesperando a Rusia, que parte de ese oleoducto, que en teoría depende de los yacimientos de gas y crudo en Siberia, y con los que, insisto, Rusia pretendía abastecer distintas fuentes. Bueno, pues parte de todo lo que espera ingresar Rusia este año pasa por colocar precisamente todo lo que este oleoducto y este gasoducto en concreto sean capaces de enviar. Así que están, bueno, pues dentro de las buenas relaciones que mantienen, comerciales y económicas, algo desesperados en Rusia, esperando que China pues finalmente dé el paso y también cubra esta oferta que les han hecho, y de esa manera tengan unos ingresos extras en ese Siberia 2. Bueno, esta es una de las noticias del día. La otra, todavía hablando de esto, es que, y en lo económico, hablando del asunto de Rusia en lo económico, Chipre ha decidido mantener
las sanciones sobre Rusia. Ha asegurado este mismo jueves que se compromete a seguir imponiendo las sanciones de la Unión Europea sobre Rusia, por lo que han dicho por esa invasión a Ucrania. Ha instado incluso al bloque a apoyar algunos sectores como el transporte marítimo, que han tenido un impacto evidente, pero sobre todo, atentos a las palabras, dice: desde el principio Chipre ha implementado todas las sanciones relacionadas con esa invasión rusa a Ucrania. Esto son palabras de Nikos Christodoulidis, que es el premier de Chipre, que se ha reunido con el canciller alemán Scholz, y ojo, porque Scholz ha vuelto a decir, y le ha insistido también en ello el propio chipriota, que están en el lado correcto de la historia. Dicen que un coste para las industrias europeas por las decisiones que tomamos, son las decisiones correctas, y lo que hay que hacer por parte de la Unión Europea, han dicho tanto desde Chipre como desde Alemania, es apoyar a esos sectores que se ven mermados. Dicen, el problema no está en tomar unas decisiones que nos hagan daño, porque son las decisiones correctas. El problema es que ahora hay que solventarlo y dar una serie de ayudas, recolocar toda esta situación. Todavía antes de abandonar este bloque, si me permiten, Suecia se está planteando que los pilotos que está entrenando, Suecia ya saben que está entrenando pilotos de Ucrania, o ucranianos, y se está planteando que prueben sus nuevos cazas Gripen. Le han preguntado, ¿esto es porque va a enviar este tipo de cazas Suecia a Ucrania? Aseguran que no. De hecho, en concreto, el ministro de Defensa sueco ha dicho que se refiere en realidad a que los ucranianos están probando diversos tipos de armamento para familiarizarse con ellos por si fuera necesario. Pero dice que en principio no están viendo la posibilidad de enviarlos, sino solo la de que hagan probaturas y los entrenen. Bueno, suena raro, pero dice Suecia que esto es así. Suena raro, me refiero, suena al primer paso para que acabemos viendo una noticia en la que Suecia envía Gripen a Ucrania. Lo digo porque así hemos empezado en todos los pasos. Hay que entrenarles en tanques, enviamos tanques. Hay que entrenarles en aviones, enviamos aviones, etcétera, etcétera. No tiene sentido que aprendan a pilotar unos aviones que no se les van a dar. Salta contra toda lógica. En fin, bueno, todo esto respecto a esa parte rusa. En la parte ucraniana, curioso, muy curioso lo que vamos a ver. Javier Luengo además ha estado recopilando detalles y tiene todo lo necesario para explicarles que Palantir, o Palantir si lo prefieren, una empresa estadounidense con vínculos en el FBI, en el Tesoro, es quien de pronto se va a encargar de la reconstrucción de Ucrania. No se podía saber. Javier Luengo, ¿qué sabemos de esta empresa? ¿Cómo se está gestando ya esa reconstrucción a pesar de que sigue inmersa en conflicto? ¿Y de qué se está hablando y qué es Palantir exactamente? Javier, buenas noches. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Es curioso el dato de Palantir. Es una de las empresas que mayor valor de mercado han ido ganando en los últimos tiempos. De hecho, en el último año se ha revalorizado casi un 54%. La capitalización de mercado actual es de 26.000 millones de dólares. Y a sus espaldas lo que tiene son 20 años de historia y unos socios muy lucrativos, unos clientes bastante curiosos. Agencias de espionaje, principalmente la CIA y el FBI estadounidenses, pero también de otros países de Occidente, y mientras tanto dice que también trabajan para otro tipo de empresas, la mayoría radicadas en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿A qué se dedica concretamente Palantir? Palantir, según los datos a los que podemos acceder en su página web, porque poco más dicen a través de portavoces, es el data mining. Lo que hacen es la minería de datos, es decir, nos analizan, saben cómo somos, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y quieren utilizarlo para sacar provecho de todo ello. Teniendo en cuenta el perfil de los clientes, lo que comentábamos, CIA, FBI, agencias de espionaje internacionales y las principales empresas cotizadas de la Bolsa de Valores de Nueva York, no es de extrañar que gran parte de su negocio quede oculto, no lo sepamos, se base todo en la rumorología. Y partiendo de esta base, muchos de los escándalos que han surgido en los últimos tiempos tienen por la parte de atrás a Palantir. El sobretecho de este negociado está en Palantir. Se le acusa, por ejemplo, que gracias a su software se llegó a acabar con la vida de Osama Bin Laden en 2004 también, que se ha utilizado por marines estadounidenses en Afganistán en esa operación de salida que hace 2 veranos radicaba en el país del centro de Eurasia y que dejó a Occidente bastante tocado por los fallos que tuvieron desde el punto de vista operativos. Ahora Palantir llega a los titulares por una de las noticias que tiene que ver con la
la guerra de Ucrania, porque dice que cuando se acabe todo este conflicto, ellos son los que quieren reconstruir el país. ¿Y por qué se mete Palantir? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué se mete Palantir en el negocio de recuperar a un país de la guerra si lo suyo es simplemente la tecnología? Dicen que la inteligencia artificial va a ayudar a recuperar más rápidamente a Ucrania cuando dejen de caer las bombas sobre el territorio. Por ejemplo, uno de los datos que ellos dejan sobre la mesa es: con la inteligencia artificial, con el software que nosotros tenemos, seremos capaces de saber cuántos niños han perdido su escuela y de esa manera, en las regiones en las que se hayan perdido, acelerar las labores de recuperación. Palantir lo que usa son imágenes satelitales, imágenes de drones que alimentan a su software poco a poco, y a base de esto y un algoritmo se van generando las respuestas que quieren sacar las agencias de espionaje y los ejércitos mundiales. De hecho, parte de la recuperación de Ucrania se escuda en conseguir datos del ejército ruso, de Vladimir Putin y también de otras fuerzas armadas de la región. Palantir, de hecho, estableció operaciones, y esto, José, también es un dato curioso, estableció operaciones en Ucrania justo cuando todo el mundo se iba. Cuando empezó la guerra, la mayoría de las empresas occidentales se fueron de Rusia por las sanciones y de Ucrania porque no les garantizaban la seguridad de los trabajadores. Pues bien, Palantir dio el volantazo, fue a contracorriente como los salmones y fue a Ucrania, se estableció allí sus operaciones, y con una razón clara, y esto sí que lo dicen de manera reiterada y cristalina: Ucrania tiene que ser nuestro nuevo centro de operaciones, un centro de operaciones para una empresa de software de espionaje en el corazón de Europa. No deja de ser curioso, primero, que entre Estados Unidos directamente en la reconstrucción con algo vinculado a la CIA, al FBI y al Tesoro americano, y segundo, que lo haga a través de la inteligencia artificial. Lo primero, antes de poner un ladrillo en la reconstrucción, están ya pensando en cómo va a involucrarse la inteligencia artificial en la reconstrucción de Rusia y, evidentemente, en la toma de decisiones sobre el propio de Ucrania, perdónenme, y en la reconstrucción de Ucrania y en la toma de decisiones del pueblo ucraniano. No deja de ser curioso. En Estados Unidos, por cierto, nos vamos a quedar para hablar enseguida de algunos datos económicos. Antes, y por cerrar este bloque, ya están las armas de Rusia en Bielorrusia. Ya han llegado. Bielorrusia dice que solamente están allí para almacenarlo, pero desde luego el movimiento es evidente. Marta Vilar: armamento táctico nuclear desplazado. Dicen que son armas no estratégicas. Estas son las que en teoría no se lanzan con determinados misiles de larguísimo alcance, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el armamento nuclear de Rusia, y esto lo está diciendo la propia Bielorrusia, ya está allí. En un día en el que además, Marta, se está hablando y mucho de si Polonia quiere apoyar o no una revolución que retirase a Lukashenko del poder en Bielorrusia. O sea que viene cargado este asunto. Marta, muy buenas noches. Pues sí, muy buenas noches. Ya ha comenzado, dice Lukashenko, el mandatario de Bielorrusia, el envío de armas nucleares de Rusia a su vecino, a Bielorrusia. Como digo, así lo indica hoy Lukashenko, después de que hayan firmado ambos países, Rusia y Bielorrusia, ese acuerdo ya para desplegar las armas nucleares tácticas de Rusia en Bielorrusia. Y justo se produce en un momento donde la escalada de tensión entre Polonia y Bielorrusia pues cada vez es mayor. Y lo decimos porque parece que Polonia estaría dispuesta a apoyar la caída del gobierno de Lukashenko en Bielorrusia. Y es que ayer un ex viceministro de Polonia dijo que en Bielorrusia se va a producir un levantamiento contra Lukashenko si la contraofensiva más bien ucraniana acaba teniendo éxito. Bueno, su explicación, que entre el ejército ucraniano hay combatientes también de Bielorrusia y que si ven éxito en esa contraofensiva ucraniana podrían volver a Bielorrusia para llevar a cabo una revuelta contra Lukashenko. Una revuelta que en este caso dice el ex alto cargo polaco de, bueno, en este caso como decimos Polonia, que su país desde Polonia estarían preparados para apoyar esa revuelta, ese levantamiento. Es decir, que Polonia se estaría, bueno, pues metiendo en un asunto nacional directamente de Bielorrusia contra el mandatario actual, contra Lukashenko. Y Lukashenko, claro, ha respondido también, ha dicho que están rastreando a esas personas de las que ha hablado el ex viceministro polaco, que presuntamente asegura que varios bielorrusos que combaten en el ejército ucraniano estarían pensando, si es que acaba teniendo éxito esa contraofensiva, volver a Bielorrusia para hacer ese levantamiento
contra Lukashenko. Dice que ya saben quiénes son, lo dice Lukashenko, ya saben quiénes son esas personas, que conocen cuáles son sus nombres, y dice también, por cierto, ha calificado a este ex viceministro polaco como un enfermo. Así que desde luego mucha tensión entre Polonia y Bielorrusia en una jornada donde Bielorrusia dice que ya ha comenzado el envío de armas nucleares rusas a su país. Gracias, Marta. Terminamos con esta parte más geopolítica. En lo económico hoy hemos conocido diversos datos en Estados Unidos, entre ellos una nueva lectura del PIB. Y una nueva porque en realidad es lectura de un dato que conocíamos. Lo curioso es que cada vez que revisan el PIB... bueno, no es verdad. No es verdad porque el final de 2022 no fue nada halagüeño la revisión del PIB. Javier del Valle, buenas noches. ¿Qué han salido en estos datos? Y ahora sí, esa revisión ha sido al alza. Sí, sorprendentemente sí, José. Hemos criticado varias veces que todos los indicadores se revisaban a la baja el mes siguiente de publicarse para que así Wall Street no prestase tanta atención. Se fijan sobre todo en el nuevo dato y no en el dato antiguo. Así que si has dado un dato que estaba muy pasado de rosca, pues luego lo corriges y no pasa nada. Bueno, pues en el caso del PIB ha sido al revés. Recuerden que ya tuvimos la primera lectura. El PIB se compone de hasta 3 revisiones: primera revisión, segunda revisión y lectura final, donde ya se da el PIB definitivo para el periodo. Bueno, pues hablamos del PIB del primer trimestre del año 2023, el que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo de este año. Ya se dio una lectura, la primera lectura de este PIB, de este Producto Interior Bruto, fue del 1,1%, muy por debajo del esperado, que estaba por encima del 2%, pero aún así, esta segunda revisión, vemos una revisión al alza. Aquí tienen la tabla que les estoy mostrando y como pueden ver, se revisa el PIB real del 1,1 al 1,3%. Así que 2 décimas que suman al crecimiento para ese primer trimestre, incentivadas ¿por qué? Se preguntarán, pues por el consumo. Un consumo que han detectado en esta segunda revisión que en realidad fue más fuerte que en enero, febrero y marzo. Pues ese consumo permitió que la economía estadounidense creciese al 1,3%, también derivado de las exportaciones. Si miramos, esto ha venido acompañado también de una inflación para el periodo un pelín más alta, sobre todo en la categoría subyacente. Fíjense, si miramos el PCE, aquí estamos obteniendo el PCE de todo el periodo del primer trimestre, de enero, febrero y marzo de media. Salía en el 4,2% para el primer trimestre, que aún así era superior a lo que se esperaba. Se mantiene en esta segunda revisión también en el 4,2%, pero si miramos la lectura subyacente, la que excluye energía y comida, categorías más volátiles, vemos que repunta del 4,9 al 5%. Así que sí, un incremento en el crecimiento, pero viene acompañado también para ese periodo de un incremento en la inflación subyacente de 1 décima. Eso sí, recuerden, esto es enero, febrero y marzo, y para algunos ya queda muy atrás. José, si quieres también revisamos algo un poquito más presente, como es ese auge de la IA. Sí, porque de hecho es protagonista Nvidia, que creo que además podemos ver la cotización de la compañía. Ha presentado cuentas y se ha disparado, pero auténticamente. Vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden poner esa cotización de Nvidia, porque ha sido espectacular la subida después de presentar las cuentas. Las hemos analizado aquí y te vamos a preguntar, Javi, exactamente cómo ves estas cuentas, mientras miramos también e indexamos esa cotización, cómo has visto las cuentas y qué está diciendo el mercado, por qué se dispara tanto, que luego hemos visto cómo va otra vez rebajando, pero la subida ha sido brutal, de en torno al 20%, o sea, una subida, ahí lo tienen. O sea, la subida ha sido espectacular de Nvidia. Luego ha ido ya recolocándose, pero siempre en una línea muy, muy alta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha recibido así el mercado estos resultados? Darte un dato curioso, José, en el After Hours de ayer, justamente cuando se publicaban los resultados, fuera de mercado, Nvidia ganaba más capitalización bursátil de todo lo que ha facturado desde 2022. Así que es un movimiento muy grande, un movimiento muy raro también que se dé en una empresa tan grande, porque es muy difícil mover este tipo de empresas de gran capitalización y que se dé un movimiento superior al 20% que llegaba hasta en el pre-market de esta mañana, hasta un 30% de subida. Eso tienen que ser mucho volumen para mover esos niveles de liquidez y también muchos cortos que han tenido que ir cerrando su posición ante unos resultados de Nvidia que, aunque dijesen que estaba cara porque cotizaba más de 170 veces beneficios, aún así se descubre que puede estar incluso un poco más cara y que aún así puede seguir subiendo. Un caso que se dio también con Tesla cuando empezó todo el rally en 2020 y 2021 y la gente seguía diciendo está muy cara, sí, pero nunca sabes hasta qué punto puede llegar a estar más cara o no, o incluso si luego puede generar unos beneficios que justifiquen esa valoración. Sea como sea, vemos, tengo aquí el gráfico también de Nvidia,
vemos que recupera toda la caída que ha generado en 2022 y no solo eso, rompe máximos históricos con esa rotura que realiza con las operaciones fuera de horario y como habría con el gap un gap muy fuerte, se pone ahora mismo en los $383 por acción, un 25 de subida a estas horas, está aguantando, por supuesto ahora lo que va a hacer posiblemente sea consolidar aquí durante muchísimas sesiones y esperar a la media o incluso retroceder un poco para buscar medias, porque está muy alejado de sus medias, por ejemplo, de 200 sesiones en estos momentos. Lleva una subida muy vertical y estamos viendo también que esto acompaña a todo el sector de los chips y de la inteligencia artificial. Vemos a VGO también, que rompía máximos hace unas cuantas semanas. Vemos a AMD rompiendo máximos de 52 semanas también, muy disparada, un 10%. Vemos Microsoft, que ya mencionó varias veces las ganancias de IA en su conference call, en la última presentación de resultados, que está también camino a máximos. Ahora te voy a contar también por qué las megacaps están recibiendo tanta liquidez últimamente. Google, que también se dispara. Micron Technology, que sube otro 4% a pesar del recorte de ventas en China, porque ya sabes que han prohibido los chips de Micron Technologies en China. ASML, que está rompiendo ahora, veo a ASML la que menos alejada de medias, igual podría ser la más interesante a partir de aquí a nivel técnico, es la que menos sobrecomprada está. Y Taiwan Semiconductor, que sube un 12% y que Warren Buffett no le hará mucha gracia a ver cómo se desprendió de los chips de TSM, viendo sobre todo el comportamiento que está teniendo en las últimas semanas. Si miramos en cuanto a Nvidia, bueno, pues ¿por qué el disparo de Nvidia de un 30%? Algunos dicen, no, bueno, presentó mejores resultados. Sí, efectivamente, bate expectativas de beneficios y bate expectativas de ingresos. Ahora bien, en ventas, ahora bien, ¿es justificable batir esos esperados que eran muy bajos por el mercado? Porque recuerden que el mercado tiene unas expectativas muy bajas de beneficios y de crecimiento debido al ciclo económico en el que estamos. Eso era fácil Nvidia para batirlo, pero lo que no era tan fácil es dar el guidance, el pronóstico para el siguiente trimestre que dio. Fíjense, ha tenido un 7,2 mil millones de ingresos, pero es que anunció un pronóstico de ingresos de 11.000 millones para el siguiente trimestre. Ese incremento en el pronóstico no se ha visto, por lo menos desde hace mucho tiempo, en una empresa tan grande. 64% de incremento en los ingresos sería si logra obtener este crecimiento en el trimestre, 11.000 millones que ha pronosticado para el siguiente trimestre, mientras que este trimestre se mantiene todavía en un menos 13% interanual, aunque crezca en términos mensuales. Si vemos las categorías, bueno, pues crece mucho la parte de autos, está creciendo otra vez la parte de gaming, aunque lleva una caída muy drástica en anual, y está volviendo a crecer data center, aunque también lleva una caída acumulada en anual, pero ya está en positivo. Vemos aquí, por ejemplo, el guidance de 11.000 millones y también un EPS que gestiona bien el gasto. Aún así, obviamente aquí la pregunta ¿es justificable esta valoración? Casi a 200 veces beneficios, José. Aquí ya, pues el que quiera entrar en la IA, lo que va a tener que hacer es pagar caro, porque los que se anticiparon son los que ya tienen beneficios, pero el que quiera entrar ahora, pues lo que se topa son con valoraciones que, por supuesto, pueden seguir creciendo, pero que ya están en unos niveles que dan un poco de vértigo, claro. Efectivamente, ya están altas, como veíamos hace un instante. Gracias, Javi. Todo esto respecto de Nvidia, que apunta alguien desde la comunidad, desde el chat, creo que Julián dice, propiedad de Vanguard y de BlackRock para variar. Efectivamente, sí, para variar. Bueno, estas son una de las noticias del día. La otra pasa por un indicador que miraba Alan Greenspan, a quien hemos mencionado aquí en muchas ocasiones, sobre todo porque para un servidor, y salvando todas las distancias con los grandes análisis financieros, simplemente la humilde opinión de uno, esto se parece mucho a la crisis que trató de resolver el propio Greenspan y cuyas subidas de interés, de tipos de interés, hicieron mucho daño a economías externas y no tanto al estadounidense. Greenspan gustaba mucho de mirar una serie de indicadores que tienen que ver con la deflación, para saber si existe o no y si estamos en ella. Pues cuidado con los indicadores, José Antonio Bittner, CEO de esta casa, porque están apuntando precisamente a eso. Muy buenas. Muy buenas. Se avecina un shock deflacionario y aunque ahora mismo los bancos centrales prefieren mirar a otro sitio, prefieren mirar a otros lugares, la realidad es que este gráfico que ven a continuación marca que tanto Estados Unidos como el resto de Occidente están viviendo el efecto contrario a esa cadena estrangulada de suministro que vivimos en el 21, en el 22, sobre todo en 2020. Ojo porque
lo que se está viviendo ahora mismo es un shock deflacionario que va a, sobre todo, no en servicios, pero sí en bienes, a marcar una deflación muy importante sobre la que los bancos centrales, aunque ahora lo nieguen, van a tener que actuar. La deflación ha llegado, el shock ha venido, porque en ese gráfico lo que están viendo es cómo los tiempos de la cadena de suministro están ya casi en tiempos negativos, porque ahora mismo lo de transportar bienes no está de moda. Ojo, porque vivimos el efecto contrario a aquel balanceo hacia una cadena de suministros estrangulada por la vuelta del coronavirus. Ahora vivimos el efecto completamente contrario. La cadena se ha descomprimido completamente y ahora no hay demanda suficiente. Ojo, porque la no demanda suficiente lleva a que esta cadena de suministros esté marcando la deflación. El shock de deflación ha llegado, lo ven en el gráfico, y los bancos centrales bien harían en empezar a hacerle caso, por ejemplo, a Elon Musk, que lleva meses diciendo que el efecto desinflacionario, que el efecto de la deflación en el conjunto de la economía, si no lo saben parar a tiempo, puede ser incluso más peligroso que el efecto de la inflación. Efectivamente, podría serlo. Bueno, hasta aquí algunas de las noticias del día. La última nos lleva a hablar de criptodivisas y de Ripple. ¿Que es un valor o no es un valor? En ese debate anda desde hace años con la SEC, con el regulador estadounidense. En realidad lo que está en juego allí es un poco la libertad o no de las criptodivisas en Estados Unidos, y Sergio Fernández parece que el CEO de Ripple cree que va a ganar, y además advierte de que se está adelantando la fecha de fin de todo este juicio y de que podría llegar prácticamente en las próximas semanas. Exactamente qué se sabe y cómo está ahora mismo esta situación, Sergio. Muy buenas, José. Pues estoy por aquí para contarte la noticia cripto más importante del día, y es que la libertad de Estados Unidos está en juego. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, seguro que sabes, hemos hablado en muchas ocasiones de este juicio entre Ripple y la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que precisamente lo que está haciendo es eso, coartar la libertad de los estadounidenses, restringir, en este caso, ir en contra de la industria de criptomonedas, pero ojo, porque parece que la jugada le puede salir bastante mal. Y es que ha salido el CEO de Ripple, en concreto Brad Garlinghouse, que ha declarado hace apenas unos minutos, primero, que todo apunta a que va a ganar este juicio con la SEC, y no solo eso, apunta a que no va a durar meses, no va a durar años, sino que cree que en unas semanas va a ser favorable este juicio, va a terminar este juicio, y que además Ripple va a ganar. Este juicio, como te digo, data de 2020, o sea, llevan prácticamente 3 años después de que la SEC alegase que la compañía no registró la criptomoneda XRP como un valor y que recaudó 1.300 millones de dólares. Aquí empezó todo este lío, pero, como te digo, parece que por fin vamos a tener un final, además un final que va a ser favorable para Ripple. Ojo, que Ripple, en este caso que estamos hablando de libertad, tampoco es el paradigma de la libertad, ni mucho menos. De hecho, las CBDCs se van a lanzar a través de Ripple, tiene acuerdos con muchos bancos, y no solo eso, sino que además ya está llevando pruebas, ya está haciendo pruebas, por ejemplo, con el Banco Central de Hong Kong. Así que, si hablamos de libertad, desde luego que Ripple pues tampoco puede presumir mucho, pero ciñéndonos a este juicio, como te digo, puede marcar un precedente histórico para la industria cripto. Por una parte, en el caso de que gane la SEC, las cosas no van a ir nada bien, porque pueden marcar un precedente y puede hacer que todas las criptomonedas menos Bitcoin sean vistas como un valor, y sobre todo puede hacer pues que la represión regulatoria en Estados Unidos vaya más. Sin embargo, en el caso de que la SEC pierda este juicio, que es lo más probable, todas las probabilidades, todas las cartas están en la mano de Ripple en estos momentos, en el caso de que gane el juicio Ripple, sobre todo, yo creo que la mayor conclusión que podríamos sacar es que la SEC ya no tiene vuelta atrás, ya tendría que brindar claridad regulatoria. Además, podría sentar un precedente para el resto de criptomonedas que quizás se podrían lanzar a demandar a la SEC, y también, en este caso con Coinbase, pues desde luego que podría marcar un precedente y aportar mucha luz. Así que, como te decía al principio, José, la libertad de Estados Unidos está en juego, la libertad de que la gente pueda hacer con su dinero lo que le dé la gana, y en este caso vemos que la SEC, el regulador de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, está a punto de perder un juicio que podría marcar un hito histórico para la industria de las criptomonedas. Gracias, Sergio. Asunto de última hora antes de explicar dos temas clave en Reino Unido y en Estados Unidos, pero antes se veía venir, pero no por ello deja de ser noticia. Javier del Valle, muy buenas de nuevo. JP Morgan despidiendo gente de First Republic Bank. Efectivamente, dentro de esa compra que realizó JP Morgan, Jamie Dimon, de First Republic Bank, cuando el gobierno estadounidense le pidió a JP Morgan que por favor
comprase el banco y le vino con una oferta que el mismo Jamie Dimon dijo que no podía rechazar. Bueno, pues ahora dentro de esa ganancia que se ha llevado JP Morgan deciden hacer reestructuración y por supuesto dentro de esa reestructuración va a venir acompañada también de despidos. 1000 empleados, informan de First Republic Bank, van a perder su trabajo. JP Morgan va a reestructurar por supuesto esta compra y lo que va a hacer es despedir a 1000 empleados que venían de ese banco, de First Republic Bank, el banco que han comprado, José. Bueno, pues gracias, Javi. Esta es otra de esas noticias del día a estas horas. La otra pasa por lo que decíamos al principio, el presidente Joe Biden diciendo que de momento no hay acuerdo, que es verdad que están cerca, pero que no hay acuerdo con el techo de deuda. Kevin McCarthy, el congresista, ha dicho esta mañana que, bueno, este mediodía, que hoy se iba a lograr, que estaban tan cerca las posiciones que de hoy no pasaba. Bueno, pues 7 días quedan para el default en Estados Unidos. De hecho, el punto es tal que en realidad las agencias de calificación, ya ustedes podrán leerlo en la clave que quieran, si es real, si no, si esto es parte del show, pero Fitch ya ha rebajado, ha puesto en perspectiva negativa la AAA de Estados Unidos. En aras a que efectivamente empieza a pensar que a lo mejor hay un default. No deja de ser curioso que las grandes casas, no es la primera que lo hace, pero ahí van ya los avisos de las grandes casas de análisis diciéndole a Estados Unidos, cuidado si haces default, porque al final que te pongan en perspectiva negativa es una especie de aviso de a los inversores no les gusta esto, arreglaos pronto, pero en realidad y de facto no repercute en tu deuda. Hoy de hecho si vemos a los índices norteamericanos, si vemos el S&P, lo hemos visto en positivo. Vamos a ver luego cómo cierra, analizar los valores, pero no está afectando esta película. De hecho, si lo vemos aquí, miren, el S&P 0,82 arriba. O sea, no se cree ya nada del techo de deuda. Tienen una locura allí que no está nada claro qué es lo que se está resolviendo y qué no, porque te dicen que hay acuerdo, pero no terminan de resolverlo, que es que hay algunos matices en los impuestos, en el presupuesto, perdón. El problema, decía, está en los impuestos. ¿Hasta dónde van a dejar a los republicanos que se suba sin salir con la cara colorada de las negociaciones? ¿Y hasta dónde va a permitir no subirlos Biden sin salir con la cara colorada de las negociaciones? Dentro de que Biden no está ni yendo. Habla por teléfono para no salir en la misma fotografía que McCarthy. El espectáculo es bochornoso, la verdad. Para una negociación, en teoría, sobre el presupuesto económico del mayor, sobre el presupuesto del mayor país del mundo en este sentido, el mejor calificado. El gasto que está haciendo, la deuda, el dólar y el peso que tiene. Y aún así están en esto. Bueno, pues esto es lo que tenemos que ver. 7 días. Si ayer quedaban 8, como decía McCarthy, 7 días para que Biden no se convierta o se convierta en el presidente del impago en Estados Unidos. En fin, ahí lo tenían. Esto decía McCarthy, que hoy iban a dar ya por cerrado, lo están viendo abajo, seguro el acuerdo. Pues no ha pasado, que lo sepan. Y si me permiten, terminamos con un asunto que tiene que ver con el Brexit. Vendieron en Reino Unido, lo hizo Nigel Farage, pero lo hicieron todos los que vinieron detrás, quizá especialmente incisivo en esta cuestión fue también Boris Johnson. Vendieron que la inmigración que no era o que no venía, porque esta es buena también, en general los países que reciben inmigración a menudo se quejan porque no son puestos de alta cualificación. Bueno, porque la inmigración que quieren recibir son puestos solamente de alta cualificación y que generen riqueza. Claro. El caso es que vendieron en Reino Unido que esa era la inmigración que iba a llegar después del Brexit, porque a los europeos que buscaban trabajos poco cualificados y que además empobrecían Reino Unido, no se les iba a dejar entrar porque no venían con un permiso de trabajo, venían a pedir. Esto era un poco la idea de Farage, de Johnson, de cerrar fronteras. Bueno, pues creo que además podemos ver un gráfico. Ya ha salido del Instituto Oficial de Estadística en Reino Unido un informe que habla sobre la inmigración recibida. Pues en 2022 alcanzaron una cifra récord de inmigrantes, 606.000. En 2021 habían alcanzado los 488.000. Y así hacia abajo. En realidad, aquí lo tienen, hay un gráfico muy curioso. Esta era el gráfico que bueno, hemos estado echando un vistazo y cambiando historias. Según las propias fuentes, insisto, de estadística británicas, y hemos mirado también con Financial Times, pero si miran este gráfico de Financial Times, que hace esa comparativa con las dos cuestiones, la azul es la línea de inmigración según la antigua metodología, la que había antes del Brexit,
y lo que se esperaba a pesar del Brexit, ¿no? Entonces, esta era la pequeña subida que había hasta aquí. Con lo que hay ahora, se supone que esto iba a ser una reducción y que partirían desde aquí. Y es verdad, partieron desde ahí, acertaron, ¿no? Incluso lo rebajaron. Hay que tener en cuenta que aquí está la pandemia, ¿eh? Es decir, que esto es muy engañoso, esta bajada. Podría el Brexit atribuirlo, si quieren, esa caída en la inmigración, a cualquier otra cuestión, pero esto es la pandemia. Y que la gente no se movía de sus casas ni de sus países. Y todo esto es lo que ha ocurrido después. Como para decirle ahora que la culpa era de Europa. A ver en la próxima campaña que hace Rishi Sunak y que hace su partido, porque, uno, los laboristas, ya ven ustedes, que tampoco habían hecho gran cosa, están subiendo mucho. Y los conservadores tienen que explicarle a la gente que a pesar del Brexit, esto está así. Y claro, el problema para ellos, según, insisto, los propios británicos en el día de hoy, no es que lo diga Negocios Televisión, es que la inmigración además ha cambiado. Porque efectivamente los europeos han dejado de ir. Y ahora quien está yendo son, particularmente China, está llegando inmigración desde China, desde Nigeria, desde India y desde Ucrania, refugiados. 606.000, récord de su serie desde que hacen este tipo de registros en inmigración en Reino Unido. Pues el Brexit ya podemos constatar que entonces no les ha venido bien económicamente ni tampoco socialmente para las dos cosas que querían. De momento así están las cosas. A futuro vamos a ir viendo los datos que da el propio gobierno británico y a ver qué sale de ahí. En fin, hasta aquí las noticias del día y si me permiten vamos a echar ya un vistazo porque además creo que tenemos